Hola, mi nombre es Adrián Reyes Mercado. Esta es mi vida de lectura 20. Estas lecturas corresponden a la sesión 20. El primer texto del cual voy a hablar pertenece al Catecismo y se titula El octavo mandamiento. Las tres ideas principales son: el octavo mandamiento dice: no darás falso testimonio contra tu prójimo. La verdad es la virtud que consiste en mostrarse verdadero en sus actos y palabras. La mentira es una falta contra la verdad que exige reparación. Un resumen del texto es el siguiente. El octavo mandamiento prohíbe falsear la verdad en las relaciones con el prójimo. Las ofensas a la verdad expresan un rechazo a comprometerse con la rectitud moral. El Antiguo Testamento proclama que Dios es fuente de toda verdad. Su palabra es verdad. Su ley es verdad, por lo que los miembros de su pueblo son llamados a vivir en la verdad. El hombre busca naturalmente la verdad. Está obligado a honrarla y atestiguarla. Están obligados también a adherirse a la verdad una vez que la han conocido y a ordenar toda su vida según sus exigencias. La verdad, como rectitud de la acción y de la palabra humana, tiene por nombre veracidad, sinceridad o franqueza. La verdad o veracidad es la virtud que consiste en mostrarse veraz en los propios actos y en sus palabras. El discípulo de Cristo acepta vivir en la verdad. Cristo proclama que había venido al mundo para dar testimonio de la verdad. El deber de los cristianos de tomar parte en la vida de la Iglesia. El martirio es el supremo testimonio de la verdad de la fe. Designa un testimonio que llega hasta la muerte. La Iglesia ha recogido los recuerdos de quienes llegaron hasta el extremo para dar testimonio de su fe. Los discípulos de Cristo se han revestido del hombre nuevo, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Una afirmación contraria a la verdad posee una gravedad particular cuando se hace públicamente. El respeto de la reputación de las personas prohíbe toda actitud y toda palabra susceptibles de causarles un daño injusto. La maledicencia y la calumnia destruyen la reputación y el honor del prójimo. El honor es el testimonio social dado a la dignidad humana, y cada uno posee un derecho natural al honor de su nombre, a su reputación y a su respeto. La adulación es una falta grave si se hace cómplice de vicios o pecados graves. El deseo de prestar un servicio o la amistad no justifica una doblez del lenguaje. La vanagloria o jactancia constituye una falta contra la verdad. La mentira consiste en decir falsedad con intención de engañar. La mentira es la ofensa más directa contra la verdad. La gravedad de la mentira se mide según la naturaleza de la verdad que deforma las intenciones del que la comete. La mentira es condenable por su misma naturaleza. Toda falta cometida contra la justicia y la verdad enseña el deber de reparación, aunque su autor haya sido perdonado. El derecho a la comunicación de la verdad no es incondicional. La caridad y el respeto de la verdad deben dictar la respuesta a toda petición de información o de comunicación. El secreto del sacramento de la reconciliación es sagrado y no puede ser revelado bajo ningún pretexto. Los secretos profesionales o las confidencias hechas bajo secreto deben ser guardadas. Los medios de comunicación desempeñan un papel importante en la información. La información de estos medios es un servicio del bien común. La sociedad tiene derecho a una información fundada en la verdad, la libertad, la justicia y la solidaridad. Los responsables de la prensa tienen la obligación de decir la verdad y no ofender a la caridad al difundir la información. El arte es una forma de expresión propiamente humano. El arte sacro es verdadero y bello cuando corresponde por su forma a su vocación propia. El segundo texto del cual voy a hablar pertenece al Catecismo y se titula El décimo mandamiento. Las tres ideas principales son: el décimo mandamiento prohíbe el deseo desordenado de riquezas y poder. La envidia es la tristeza ante el bien del prójimo. El desprendimiento de las riquezas es necesario para entrar en el reino de los cielos. Un resumen del texto es el siguiente. El décimo mandamiento prohíbe la codicia del bien ajeno, que es raíz del robo, del fraude. El décimo mandamiento se refiere a la intención del corazón. El apetito sensible nos impulsa a desear las cosas agradables que no poseemos. El décimo mandamiento prohíbe la avaricia y el deseo de una apropiación inmoderada de los bienes terrenos, de las riquezas y de su poder. El décimo mandamiento exige que se destierre del corazón humano la envidia. La envidia es un pecado capital. Manifiesta la tristeza experimentada ante el bien del prójimo y el deseo desordenado de poseerlo, aunque sea de forma indebida. La envidia representa una de las formas de la tristeza y un rechazo de la caridad. Esta envidia procede del orgullo. La economía de la ley y de la gracia aparta el corazón de los hombres de la codicia y de la envidia. La inadecuación entre el querer y el hacer manifiesta el conflicto entre la ley de Dios y la otra ley que me esclaviza a la ley del pecado que está en mis miembros. Jesús exhorta a sus discípulos a preferir a Él respecto a todos, y les propone renunciar a todos sus bienes. El desprendimiento de las riquezas es obligatorio para entrar en el reino de los cielos. Las bienaventuranzas revelan un orden de felicidad y de gracia, de belleza y de paz.
Jesús celebra la alegría de los pobres a quienes pertenece ya el reino. El Señor se lamenta de los ricos porque encuentran su consuelo en la abundancia de bienes. La confianza en Dios dispone a la bienaventuranza de los pobres. El deseo de la felicidad verdadera aparta al hombre del apego desordenado a los bienes de este mundo, y tendrá su plenitud en la visión y la bienaventuranza de Dios. Para poseer y contemplar a Dios, los fieles vencen las seducciones del placer y del poder con ayuda de Dios. Muchas gracias. Hasta luego.